Hola, ¿cómo están? Ya vamos a esperar a que se conecte Gustavo y empezamos. Si quieren, ahí veo varios que preguntaron ayer en nuestras historias. Entonces, si quieren, les vamos contestando un poquito de las preguntas que han ido dejando en nuestro especial de Biden-Trump. Una de las preguntas que ustedes habían dejado era ¿por qué se estaba demorando tanto el conteo de votos? Entonces hablamos un poquito sobre eso mientras se conecta Gustavo. El conteo de votos se está demorando porque se implementó una estrategia del voto por correo. Y en el voto por correo, entonces empezaron a votar, digamos, hace casi un mes pasadito, ahí se unió Gustavo. Un momentico. Seguimos contando. Hola, Hola María Camila, ¿cómo bien, estás? ¿y tú? Bien, también, gracias. Me alegra. Gustavo, gracias por aceptar la invitación a última hora. Como que ninguno de nosotros No, esperábamos que los resultados estuvieran hoy. no, es un placer para mí, con mucho gusto. Además, tampoco yo esperaba esos resultados el día de hoy. Sí, de acuerdo. Bueno, en general, no sé si has visto, pero nosotros hemos venido haciendo como una especie de especial de las elecciones de Ujú. Estados Unidos. Y hace unos días nos dejaron algunas preguntitas, ayer, antier, nos dejaron unas preguntitas en historias sobre las elecciones, digamos, dudas que la gente tiene relacionadas casi todos con el voto por correo, la relación, pues, qué esperar de la relación de Colombia, cómo, digamos, cómo tomar la actitud de Trump, pues, al no aceptar la victoria de Biden y Ujú. lo que significa Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Además, surasiática, mujer de color, entonces, pues, Ajá. para que hablemos un poquito de eso, tú me dirás por dónde Pero quieres empezar. por supuesto, arranquemos por donde quieras. Todas esas preguntas me parecen súper, súper importantes. Listo. ¿Por dónde quieres empezar? Me parece chévere empezar, pues hay muchas dudas sobre el colegio electoral. Muchas personas Ujú. no saben cómo funciona, pues evidentemente es súper distinto a cómo funciona acá la democracia. Ahí nosotros explicamos por los laditos que los ciudadanos votan por los comisionados ante el colegio electoral. Y esos comisionados los eligen los partidos, ¿cierto? Sí. Pero Lo existe, que hay que perdón, dale. No, dale. Lo que te iba a decir es, lo que hay que entender en la democracia norteamericana es que votan tanto los ciudadanos como la federación, Ujú. votan los estados. Entonces, una de las paradojas de los Estados Unidos es que generalmente el voto popular está con los demócratas, porque los demócratas tienen las ciudades de mayor, su voto es ante todo un voto ciudadano donde hay mayor densidad demográfica. Entonces, digamos, ellos tienden a ganar el voto popular. Ajá. Pero como no solamente votan los ciudadanos, sino votan los estados, allí es donde los republicanos repuntan porque el grueso de los 50 estados son republicanos. Ok. Entonces, ¿de dónde sale el colegio? ¿Y por qué sucede esto? Uno, porque es un gobierno liberal democrático, entonces tiene que ser el gobierno de la mayoría, pero también es una democracia de corte continental, con muchísimos estados. Entonces, el voto del estado es para mantener la unión, ¿sí? Entonces, podríamos decir que vota la nación y vota el estado. Es una cosa muy curiosa. Sí. Entonces, las mayorías demócratas siempre, generalmente están con los ciudadanos, las mayorías demócratas, las mayorías de ciudadanos generalmente están con los demócratas, la mayoría de estados generalmente está con los republicanos. Eh, ¿Cómo llegan los delegados? Los delegados salen por los estados que mayor densidad poblacional tienen un mayor número de delegados. Ujú. Pero los estados, cada estado tiene a su turno
2 votos, independientemente que sea Delaware, un estado poco poblado, o sea un estado como California, tienen igual los 2 mismos votos. Ok. Entonces, generalmente los republicanos están en ventaja, porque si ellos tienen 30 estados, quiere decir que los 270 votos que necesitan para elegir el presidente tienen ya 60 en el bolsillo. Y eso les da generalmente una ventaja frente a los demócratas. Y muchos dirán entonces digamos que los republicanos y el voto rural está sobre representado en el sistema democrático norteamericano. Y sí, sí está sobre representado, porque además del voto poblacional, tienen los 60 votos de los estados, casi que son fijos. Los estados demócratas son 18, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, mira que allí tiene una ventaja enorme. ¿Es bueno, es malo? Digamos que si uno lo ve desde una perspectiva enteramente ciudadana, pues es negativo, porque en la mayoría no siempre gana. Obvio. Pero es un equilibrio muy delicado que se logró para mantener una democracia y un estado federal. Ok, pero existe la posibilidad, y eso fue, digamos, hace 4 años pasó, y es que 6 de esos delegados no votaron por el candidato por el que se suponía que tenían que votar. Entonces algunos votaron por Bernie Sanders incluso hace 4 años, y varias personas, o pues he estado viendo en redes, e incluso una de las preguntas que nos hicieron aquí en estos días era, pues, ¿cuál es la posibilidad de que hoy, con las elecciones como están hoy, los delegados no voten por el candidato que se supone que deben votar? ¿Y qué tanto puede cambiar esa elección? Porque hace 4 años no cambió en nada. Es decir, 6 votos más, 6 votos menos para Hillary, pues no hacían la diferencia. Sí, sí. No, pero es baja la probabilidad, básicamente porque los demócratas saben que esta es la oportunidad que ellos tienen, digamos, de sacar un gobierno republicano bastante autoritario y que no quiere abandonar el poder. Si en algún momento puede salir Trump, es ahora. Si ellos pierden esa oportunidad y digamos no superan las diferencias, las posibilidades de tener un Trump por largo periodo pues se acrecientan bastante, ¿no? Entonces, digamos que ese sería como el punto. Pero se ve excepcionalmente, ¿no? Se ve excepcionalmente Ok. la situación que planteas. Ok, y ahorita que planteas lo de Trump no quiere salir del poder, ya pues muchos republicanos, bueno, los republicanos quizá más, eh, no sé, extremistas, no sé si esa es la palabra, más republicanos, ya empezaron digamos, apoyar las declaraciones de fraude de Trump. Pero hay otros republicanos que, por ejemplo, Jen Bush, el exgobernador, ya dijo: felicito al presidente electo Joe Biden, y no sé qué se puede esperar de la postura de Trump. O sea, el Partido Republicano se está dividiendo, no se está dividiendo. Sí, tú tocaste, María Camila, varios puntos allí que inmediatamente son un bocadillo para uno como analista político. A ver, lo primero es Trump. ¿Qué tipo de amenaza es Trump para los Estados Unidos? Y eso nos lleva al primer punto del que estamos hablando. Estados Unidos es una democracia y al mismo tiempo es un Estado federal. Y desde una perspectiva, digamos, de análisis de lo que ha sido el gobierno Trump, uno podría decir que Trump genera bastantes amenazas al sistema norteamericano en esas 2 dimensiones, tanto la democracia como al Estado federal. De acuerdo. ¿Por qué la democracia? Porque, digamos, durante muchos años Estados Unidos ha funcionado como la democracia ejemplar. Es ese faro que con su ejemplo de alguna manera inspiraba a los otros estados del mundo. A ellos les gustaba llamarse así, ese es el destino manifiesto norteamericano, ¿cierto? Entonces ellos son como la democracia. ¿Y qué significa la democracia? La democracia significa reglas de juego claros, resultados inciertos. Y la presidencia siempre es una silla vacía que cada 4 años se va llenando. Y hay una reelección, en Estados Unidos hay reelección, entonces cada 4 años se llama a ver quién la va a llenar. Pero Trump parece que tiene la tendencia a romper esa tradición y a desconocer los rituales democráticos e incluso conspirar
si me permites la palabra, contra la integridad del sistema electoral norteamericano y la alternancia de poderes, ¿no? Y de hecho, descaradamente desconoce las mayorías, porque pedía que no contaran los votos le estaban descontando en los estados como Georgia o Georgia o Pensilvania, donde le estaban descontando, pero al mismo tiempo pedía que siguieran con las cuentas en Carolina del Norte, donde le estaba yendo bien. Entonces, digamos que es una persona que desconoce también la autoridad. Mira cómo mina el sistema democrático, lo mina porque ataca el sistema electoral. Segundo, no reconoce a las mayorías, ¿no es cierto? Y en ese sentido, y tercero, no quiere abandonar el poder. Entonces, en ese sentido, es una amenaza para la democracia, pero además para el Estado federal. Trump, durante los levantamientos que se produjeron, digamos, por la muerte de negros a mano de la policía a través del movimiento de las Black Lives Matter y todo este tema, ese estallido social que se produce, Trump manda tropas federales en contravía de los deseos de los estados para controlar los desórdenes públicos. Y esto, digamos, en Colombia, que es un estado centralista, pues es normal que el gobierno nacional mande tropas a los departamentos, pero en un estado federado no. Un estado federado, ellos tienen autonomía y básicamente en Estados Unidos los estados son muy celosos de sus autonomías y Trump estaba rompiendo esas autonomías. Entonces muchos de los estados demócratas se sentían amenazados por un gobierno que era profundamente autoritario y además era tremendamente centralista para los deseos federales de un gobierno como los de los Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Y digamos que ese desconocimiento de los resultados que hasta hoy han arrojado, digamos, las elecciones, porque aún todavía faltan, ¿cuántos? 5 o 4 estados por declarar. Eh, Eso se viene cocinando hace mucho tiempo. Cuando se habló de la posibilidad del voto por correo, el mismo Trump empezó a hacer campaña en contra del voto por correo, a pedir que la gente asistiera a las urnas, un poco también desmeritando, como ha venido haciendo pues en su discurso y en general, todo el cuento del coronavirus, de la pandemia. Y digamos, es un poquito, no sé, irónico que el mismo discurso que haya mantenido, que mantuvo Trump sobre el voto por correo se le haya devuelto ahora con los resultados, que claro, él empezó ganando en muchos estados porque los primeros votos en contarse fue pues el voto presencial, ¿no? El voto azul. Y evidentemente, pues Biden se lo llevó por delante cuando empezó a contar el voto por correo porque el voto por correo era esencialmente demócrata. Claro. ¿No? Claro, uno de los grandes riesgos que tuvo todas estas elecciones es que como se preveía que Trump iba a iniciar ganando porque los republicanos iban a votar directamente, Trump se autoproclamara presidente y saliera a desconocer los resultados que vendrían después cuando el voto por correo, que era el voto demócrata, llegara posteriormente. De hecho, lo intentó hacer Trump. Él antes de que terminaran las cuentas de contabilizar todos los votos, se declaró como ganador de las elecciones sin que se hubieran contado los votos, y eso muestra su desprecio por las mayorías. Sin embargo, digamos, no tuvo la resonancia que él quizás esperaba. Ahora, eso no es óbice para decir que no se van a presentar desórdenes más adelante. No sabemos, por ejemplo, cómo sea y quisiera ver cómo está el ambiente en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? No, Pensemos en Pensilvania, cómo está el ambiente allí, o los que están disputados, digamos, por las dos fuerzas, o los que mayoritariamente son republicanos y que de alguna manera ven el gobierno federal demócrata como una imposición. no, y de hecho varios medios están cubriendo, afortunadamente, o pues me he visto yo, afortunadamente no están cubriendo o no están ocurriendo todavía manifestaciones violentas por parte de los republicanos. No sé si me fui yo o se fue. No, estoy yo Hola. acá. Ah, ok, entonces fui Hola, yo. hola. Ya, perdón. No están cubriendo manifestaciones violentas de, digamos, de los seguidores radicales de Trump,
sino que están corriendo por el contrario marchas y movilizaciones de los demócratas festejando ya la victoria declarada de Ujú, Biden. Es impresionante, por ejemplo, en ujú, Washington y en Nueva York, las marchas, eh, muy estilo los desfiles de acción de gracias que hacen en ambas ciudades. ujú, Impresionante, con carros, mejor dicho, muy, pues, o sea, se ve muy chévere, digamos, a ojos de ujú, cualquier politólogo. ujú. Me parece muy chévere lo que está pasando con la movilización social alrededor de las elecciones. Claro, es que allí hay dos estilos de democracia que se estaban, no, digamos, dos Estados Unidos muy distintos Mm, en los que se estaban enfrentando. Un Estados Unidos supremacista que ve en la... Es decir, hay una particularidad del movimiento de Trump. Trump es lo que se considera un nativista. ¿Qué es un nativista? Son aquellos líderes que consideran que hay un verdadero espíritu de la nación, que fueron los primeros norteamericanos que emigraron, los WASP. Y ellos dicen, ellos son nativos, también fueron migrantes, no son, digamos, nativos los indígenas, pero ellos dicen, no, nosotros somos los verdaderos nativos, el espíritu nacional, y entonces amarra la mayoría del país, la mayoría democrática, a una raza en especial. Por eso son mayorías blancas. Pero adicionalmente excluye o ve como inmigrantes del mismo país a todos aquellos que no pertenezcan a esa mayoría. Y eso es un poco Trump. Trump tiene un discurso nativista que se apoya en una mayoría que es profundamente excluyente porque considera que el legado de Estados Unidos es ante todo blanco ujú, y son ellos. Y hay otro Estados Unidos. Y entonces, esa idea de Trump hace que ese Estados Unidos sea y su discurso sea tremendamente xenófobo, que sea tremendamente excluyente y que sea autoritario. ujú. Porque, digamos, lo que importa es esa mayoría nacional. Y se vuelven extranjeros todos aquellos que no encajan dentro de ellos, los afroamericanos, los latinos, aunque sean estadounidenses, ¿cierto? Y es esa idea, es decir, él no está hablando por todos los Estados Unidos, sino está hablando por esos blancos anglosajones que lo apoyan y cuya fuerza fundamentalmente están en blancos que no tienen alto nivel universitario. Hace poco CNN estaba mostrando unas encuestas y era tremendo el nivel, digamos, de voto, de la correlación que existía entre voto trompista y nivel de educación. Sí, Entre más alto es el nivel de educación, menos tienden a votar por Trump. Y entre más bajo, más por Trump, y lo mismo entre el voto más rural. Esos son como ajá. los grupos que están votando por Trump. E incluso género, ¿no? Las CNN en esa encuesta, que eran las exit polls, mostraba que las mujeres son más proclives a votar por Biden que lo que son a votar por Ah, Trump. por Trump, sí. Y eso cambió de una elección a la otra, ¿no? Porque en la Sí, anterior las mujeres blancas se inclinaron más por Trump, sorprendentemente. ajá. Y en esta sí ya no, en esta sí ya no. Estas se exacto, Eh, democratizaron. Gustavo, pero perdón, dale. dime, yo te quería decir, ¿de dónde salen esas masas trompistas? Porque es que esa es la otra pregunta. Mira, yo creo que, digamos, la globalización, Estados Unidos le apuntó a la globalización como una americanización del mundo. Pero resulta que la globalización estaba hecha para que Estados Unidos ganara la globalización, era la democracia capitalista mejor preparada, Ujú, es la más industrializada, la más desarrollada, la con el mayor capital, y resulta que Estados Unidos no ha sido el gran ganador de la globalización. China e India están creciendo o crecieron antes de la pandemia al 10 y 12%, mientras Estados Unidos lo hizo medio que 2%. Entonces, esta gente quería la globalización, pero la globalización sí les servía a ellos. Y exacto. lo que sucedió con el tiempo es que definitivamente no les sirvió, y lo que es más, ellos empezaron a perder puestos de trabajo. Y entonces, ¿qué hicieron? Como la globalización no sirve, volvamos a llamar al Estado. Y entonces aparece un personaje como Trump, que defiende a esas minorías blancas poco educadas que se sienten perdedoras en la globalización. Y ahí es donde aparece este voto xenófobo y este voto autoritario y tremendamente extranjero. Es decir, el sentimiento antiamericano en Estados Unidos y antiinmigrante en Estados Unidos es
está hermanado con esa idea tan agresiva hacia China o hacia el mundo islámico. Hacen parte del mismo proceso. Y esa es la cantera fundamental de Trump. Y el otro Estados Unidos es un Estados Unidos que le apuesta más a la digamos, al multiculturalismo, que cree más en un Estados Unidos liberal, plural, de donde priman los derechos humanos, y es un Estados Unidos muchísimo más internacionalista, que quiere participar en los organismos multilaterales, que participa en la OTAN, que participa, digamos, en el mundo de posguerra. Mientras que Trump era como una retirada de todo ese proceso. Entonces, claro, para sectores amplios de la sociedad, sobre todo los grupos urbanos, pues van a sentir en la derrota de Trump un alivio enorme. Y eso es lo que estamos viendo en las calles en este momento. Y ese discurso o ese panorama político, porque pues aquí hasta ahora no hemos hablado nada de lo legal, pero ese panorama político que estamos pintando entre, digamos, la división entre votantes Trump, entre votantes Biden, o ni siquiera votantes Biden, votantes anti-Trump, porque el voto de Biden tampoco es que sea como porque fuese el candidato ideal para los demócratas, sino porque están votando la mayoría en contra de Trump. Eso, ¿cómo pinta la batalla legal? ¿Tiene algún futuro la batalla legal que ya anunció Trump que va a hacer para, digamos, demandar las elecciones en algunos estados? Pues es muy prematuro decirlo, pero lo que se me viene a la cabeza es que una democracia en principio tan seria como la estadounidense, en crisis sí por la polarización social, pero en una democracia tan seria como la estadounidense, para que las demandas por legalidad sean procesadas, tienen que presentarse evidencias claras de fraude. Una corte no acepta una demanda simplemente porque el presidente de la República lo dice, porque allí hay división de poderes. Es decir, el presidente o los republicanos tienen que presentar pruebas contundentes de que hay indicios serios para pensar en un fraude electoral. Y tú sabes que hay diferencia entre delito electoral y fraude electoral. Una cosa es que uno pruebe que hubo alguna canallada por ahí, algún delito electoral, y otra muy distinta es que ese delito fue de tal envergadura que cambió los resultados de las elecciones. Exacto. Y eso es lo que tendría que entrar a estudiar las cortes. Entonces las cortes, primero que todo, van a ver lo que tendrían los trumpistas y los republicanos es demostrar con hechos, y hechos claros, fehacientes y contundentes, que efectivamente en un determinado estado como Georgia o Pensilvania hubo fraude electoral, por decir una cosa. ¿Cierto? Para hablar de los swing states, de los estados en disputa. Que en Georgia ya están en reconteo, ya anunciaron reconteo de votos. Sí, y que iba ganando, ganaba Trump, ganaba Biden. Pues por muy poquito. Por 0.2%. Sí, exacto, 0.2%, y ya anunciaron que van a hacer reconteo porque la diferencia es mínima. Sí. En Estados Unidos, en muchos estados, porque además tampoco tienen un sistema electoral para todos igual, un sistema federal, algunos estados llaman a reconteo de votos si tiene una diferencia igual o inferior a 0.5% los votos, ¿no? Entonces, muy probablemente como Georgia, Canadá, Carolina del Norte, todos los estados que están en realidad en un cabeza a cabeza allí. Pero dependería de eso, María Camila, dependería de que Trump pueda juntar indicios claros, y lo que muestran, digamos, las elecciones. Yo creo que nunca unas elecciones han sido tan vigiladas como estas elecciones, justamente porque eso se veía venir. Y adicionalmente, ¿cuál es la posibilidad de manipular el sistema electoral si el presidente es del otro partido? Es que eso casi que se cae, casi que se cae de su peso. Además, este tema tiene otro punto que es también que hay que valorar. Y es que en caso de un conteo de votos, quien tiene que pagar por ese reconteo de votos es el Partido Republicano. Y entonces el Partido Republicano tiene que hacer un conteo de votos que no se baja del orden de los 50, 60 millones de dólares. Y Trump y sus seguidores tendrían que conseguirlo. Y un partido no le va a caminar a un reconteo de votos si no tiene y una demanda si no tiene
digamos, algún nivel de seriedad la demanda. ¿Mm? De acuerdo, No solamente por darle gusto al presidente, es de decir, acuerdo. esto tiene que, Y eso requeriría la unión del partido, que es lo que ya se está viendo que está como flojita. Ujú. Sí, eso, exactamente. Y mira que el caso que se presenta en Arizona es súper interesante desde esa perspectiva. Eh, Trump se pelea con el anterior candidato del Partido Republicano. Ay, se me olvida, Mitt se me Romney, fue. ¿no? No, se me fue. Eh, Bueno, se pelea, y él muere, es un héroe de guerra en Estados Unidos, ah, McCain, qué pena, se me fue en ese momento, tenía la punta de la lengua, McCain. Él se pelea con McCain, que es un republicano de partido, no es un outsider como Donald Trump. Se pelea con McCain y no solamente se pelea con McCain, se dedica a hacer mofa de McCain todo el tiempo. Y a él, y muere McCain y se sigue burlando de McCain y de su viuda, y obviamente esto en Arizona genera malestar en algunos círculos republicanos. Y adivina, adivinador, perdió Arizona, pero además perdió Arizona por muy pocos votos. Entonces, algunos dirán, digamos con cierta sorna, que esto es justicia divina, ¿no? Que justicia poética, que justamente los pocos votos con los que pierden en Arizona en buena medida se explican por la decepción de los republicanos hacia el gobierno de Trump, pero adicionalmente también porque digamos, el partido estaba desunido, estaba dividido entre los republicanos de partido y los republicanos tipo Trump. sí, total. Gustavo, o sea, qué podemos esperar de Donald Trump de aquí a enero que asuma el mandato Joe Biden? Hmm. Más allá de la batalla legal y pues de cuestiones electorales, ¿qué decisiones fuertes tiene el poder de tomar en estos últimos 2 mesecitos? 2 mesecitos y medio. Ya. Mira, yo creo que el riesgo más grande que ofrece Trump en este momento es el llamado a las calles, que decida mover estos grupos neofascistas radicales para hacer protestas en la calle y que desconozca los resultados electorales. Es decir, hay mucha gente que le cree a Donald Trump. Muchas. Pensemos que, pero muchísimo, Pero es fueron que 28, 29 estados no le fue mal. los que votaron por Trump. No Sacó le más fue nada votos que mal en su primera elección. en su primera elección. Entonces hay mucha gente que le crea a Donald Trump. Y si bien no todo republicano es un radical, obviamente, porque en el Partido Republicano hay, digamos, diferentes vertientes, sí hay grupos radicales con los que, digamos, Donald Trump, los Proud Boys, ¿no? Que no los desautoriza, sino les dice antes estén pendientes en el proceso electoral. Y yo creo que una de las decisiones es la estabilidad de la democracia norteamericana basada en qué va a hacer Trump para, digamos, como salidas para institucionales para mantenerse en el poder. Y el descrédito que puede hacer del sistema electoral es que un llamado del presidente a desconocer los resultados por fraude electoral sin que se presenten pruebas es muy delicado. Lo otro que podemos esperar es que presione una confrontación, digamos, con los poderes establecidos, particularmente con la Corte, moviendo al Senado para que se invaliden los resultados, presiones a los gobernadores, ¿no es cierto?, de su partido para un reconteo, digamos, buscando, sobre todo los gobernadores de su partido, buscando, digamos, unos resultados que lo favorezcan. Yo creo que es una situación de mucha tensión social en la calle, de mucha presión, digamos, frente a los poderes institucionales, eh, digamos, va a ser una transición no muy compleja en esta particular coyuntura de Estados Unidos. Y desde Colombia, ¿qué podemos esperar? Es decir, porque por primera vez el gobierno, en nombre sobre todo de Francisco Santos, que se pronunció a favor de Trump como candidato, digamos que rompe
la línea discursiva al menos de las relaciones bipartidistas que hemos tenido siempre pues con Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? Ya Iván Duque salió al menos con un tweet, la vicepresidenta también, pero ¿qué podemos esperar de las relaciones Biden, además siendo Biden un fuerte defensor del acuerdo de paz, con el gobierno de Iván Duque? A ver, uno podría decir inicialmente, cuando sucedió la crisis venezolana, qué pena hago la digresión y me voy hasta Venezuela, cuando pasó el tema de que se iba a caer Maduro, la asamblea constituyente que sacó con un voto dudoso y fraudulento, y entonces me acuerdo que los analistas decían, no, es que Colombia se alineó automáticamente con los Estados Unidos. Y eso es riesgoso porque se alineó con los Estados Unidos. Hoy en día tenemos claro que Colombia no se alineó con los Estados Unidos. Colombia se alineó con un partido de Estados Unidos. Exacto. Lo cual es un riesgo aún mayor, porque digamos que la asimetría de poder entre Estados Unidos y Colombia es enorme y cualquiera de los dos partidos puede gobernar. Por consiguiente, lo único sensato que puede hacer un Estado débil como el colombiano frente a una potencia como lo es Estados Unidos es mantenerse bien con con los dos factores reales de poder con los que cuenta ese país. Es que eso es, digamos, de una simplicidad meridiana, es puro sentido común, el sentido común, de pura lógica. Y lo que nosotros hacemos es que el Plan Colombia había sido iniciado por los demócratas, continuado por los republicanos, los liberales y los conservadores aquí le habían jugado acá, el uribismo le jugó a eso durante mucho tiempo, y en este momento, básicamente por el tema de la Florida, Colombia decide apoyar a los Estados Unidos, a los republicanos en Estados Unidos. ¿Qué va a suceder probablemente? Que si tienen el presidente demócrata y tienen Congreso, Cámara de Representantes demócrata, los colombianos vamos a tener bastantes dificultades allí. ¿Qué le va a pasar al gobierno Duque? Creo que los demócratas son muchísimo más sensibles a temas como el tema del medio ambiente o temas como, por ejemplo, la muerte de los líderes sociales. Creo que vamos a tener un Estados Unidos, un partido demócrata y un gobierno demócrata que hoy oye más los informes de Human Rights Watch, que el señor Vivanco va a tener mayor voz, mayor capacidad de interpelación al gobierno, y vamos a tener un Estados Unidos que va a condicionar parte de la ayuda a Colombia y de las buenas relaciones a el tema de los derechos humanos y al tema de los líderes sociales, al tema de los acuerdos de paz. Eso, quiero decir, a la implementación del acuerdo. A la implementación del acuerdo y los ataques que le hacen a la JEP. Entonces, digamos que en ese sentido veo un gobierno demócrata bastante crítico con Colombia. Sí, yo, pues digamos, en general, yo no soy experta en nada de esto, pero en general también como que sentí lo mismo, a pesar de que Biden en la entrevista con El Tiempo, que pues estuvo bien chévere el tiempo que haya logrado entrevistar a los dos candidatos, en la entrevista Biden dijo que no iba a cambiar la relación, digamos, la línea Obama que ha seguido durante 8 años en Estados Unidos, pero no sé, las declaraciones han estado fuertes, aparte porque son de personas que en Colombia pues tienen una voz y son muy cercanas al gobierno. Pues Pacho Santos, que representa al gobierno, y María Fernanda Cabal, que es del mismo gobierno, y ya pues ella misma ha dicho o ha intentado hacerle eco a las denuncias de fraude de Donald Trump. Pero es que Pachito Santos solamente ha cometido embarradas desde que llegó a la embajada. Y antes, por favor, grabar, ser grabado despotricando del Departamento de Estado de los Estados Unidos y filtrar todas esas informaciones. Renunció porque fue tan vergonzoso que tuvo que renunciar y después, bueno, no le aceptaron la renuncia. Y ahora lo que hace es una bestialidad y es alinearse básicamente con los Estados Unidos y con el Partido Republicano en contra de Biden, lo cual automáticamente nos partidiza nuestra política exterior y digamos pierde eso que había sido la base de las relaciones especiales, entre comillas, entre Colombia y Estados Unidos, y era que eran relaciones bipartidistas. Cualquiera de los dos partidos apoyaban a Colombia por ser del interés nacional. Entonces yo veo un Estados Unidos demócrata mucho más crítico
con un gobierno que primero simpatiza con Trump y segundo que tiene un triste récord en tema de muertes a líderes sociales y que se muestra reacio a la implementación de los acuerdos de paz. Gustavo, y para terminar, el último tema que nos falta para que la gente no se aburra. Eh, el tema de Kamala Harris. ¿Qué significa que Kamala Harris, primera mujer de color, primera mujer surasiática, americana, que llega a la vicepresidencia de Estados Unidos, que no necesariamente, y era un poco la discusión que se está dando esta mañana, en redes sociales al menos, y es no necesariamente que llegue una mujer a un espacio de poder significa que va a implementar políticas con perspectiva de género, pero significa un montón decir que en la Casa Blanca hoy llegó una mujer de familia inmigrante y de color, pues en Estados Unidos, en el país que manda la parada, al menos en nuestro continente. ¿Cómo es eso? Bueno, yo diría que no solamente llegó una vicepresidente, sino llegó una vicepresidente con muchas posibilidades de suceder a el presidente, si tenemos en cuenta la edad avanzada en la que está Biden, y que si no es así, igual Biden no buscará reelegirse, porque se buscaría reelegirse cuando tenga 82 años para terminar de 86. Entonces, muy probablemente Kamala Harris entrará a competir en la segunda elección. Entonces, digamos, es una persona que entra allí, pero con unas posibilidades de catapultarse a la presidencia enorme. Sí. Significa ese Estados Unidos multicultural y diverso del que habíamos hablado. Es todo lo opuesto a Donald Trump. Donald Trump implica el supremacista blanco, no educado y machista. Sí. Y la sociedad patriarcal. Básicamente Kamala Harris es una mujer que habla un poco de la educada, que habla de la educación como vehículo de ascenso social, pero además de la capacidad de emancipadora de las mujeres, el potencial emancipador de las mujeres en una sociedad pues que da debates sobre el aborto, sobre los derechos de las mujeres, y adicionalmente es una mujer que no es blanca, lo cual habla de ese Estados Unidos multicultural que el supremacismo de Trump estaba buscando atacar y erradicar. Es decir, yo creo que Kamala Harris encarna el Estados Unidos diverso, que respeta la diferencia y ante todo un Estados Unidos urbano, que no cree en estos temas machistas y digamos, abusadores de las mujeres y de las minorías en general, ¿no? Es el Estados Unidos moderno, pensaría yo, contra lo que significa. Es que Estados Unidos parecería dar bandazos, ¿no? Primero un presidente negro, luego un presidente racista. Anaranjado, porque era anaranjado. Trump es como una. Y ahora Kamala Harris, ¿no? Entonces tenemos como. Es una cosa muy curiosa. Estados Unidos da unos bandazos que los sorprenden a uno. Pero creería que es la gran posibilidad de que Estados Unidos, por primera vez en su historia, tenga una vicepresidente mujer y no blanca, pero además una mujer con grandes posibilidades de catapultarse a la presidencia de la República. Y con una ¿cierto? hoja de vida impresionante. Pues yo no conocía a Kamala Harris. No conocía a Kamala Harris, la conocí cuando la nombraron vicepresidenta. Yo me esperaba, no sé, honestamente yo esperaba que pasara algo con las que habían sido candidatas o precandidatas del Partido Demócrata, que hicieran alianza con Biden. Me imaginaba, no sé, Biden, Elizabeth Warren, algo así. Pero yo no conocía a Kamala Harris y la hoja de vida es impresionante. De nuevo, no quiere decir que ella sea una gran impulsora de las políticas de género, porque no lo ha sido, pero con el tiempo sí ha demostrado como esa sensibilidad social que hoy, digamos, se la están reconociendo por todo lo que ella significa llegando a la Casa Blanca. Y no creas, el tema también de inspiración. Sí, ella, claro, al llegar allí, es la inspiración para muchas otras mujeres. Exacto. Es la representación de que otras mujeres pueden llegar allí. Es lo mismo, Obama es la representación de que un afroamericano de Filipinas puede llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Algo similar a que un indígena del Baupés acá pudiera ser presidente de Colombia. Exacto. ¿no? Ya mantenía la relación. Entonces, eso muestra
que, digamos, esto es de un tema inspirador para los Estados Unidos, de un poder, porque es la encarnación de que se pueden hacer las cosas. Y tú sabes esto en Estados Unidos, el tierra de la oportunidad. Claro. Y esto es aún más poderoso en los Estados En el Unidos. discurso es Ese mensaje. poderosísimo. Gustavo, Claro. a mí se me olvidó una pregunta que me la mandaron ahorita y es, Ujú. ¿vos crees que así como acá, en las elecciones de allá, funcionó entre los latinos el discurso del castrochavismo? Bien, bien interesante esa pregunta. A ver, yo creo que el voto latino es bastante complejo, no es homogéneo. En estas elecciones yo identifiqué dos tipos de votos latinos. El voto latino de la Florida, que está constituido básicamente por venezolanos, principalmente por cubanos, por venezolanos y por colombianos. Ujú. Este es un voto bastante de derecha, bastante conservador, donde el castrochavismo sí tiene efectos. Y de hecho, cuando se analiza el voto de la Florida, sí se ve que los latinos votaron por Trump. Y Trump fue muy sagaz al hacer relaciones al unir a Biden, por ejemplo, con Petro. Ujú. Entonces, toda esta gente, digamos, al unísono votó por Trump. Ahora a uno le da risa, o sea, ¿cómo va a ser Biden socialista? Eso se cae de su peso. Sí, Obviamente no es un socialista, sí. pero en el desconocimiento y en la radicalidad de estos grupos de latinos de la Florida, sí tuvo un peso importante. Entonces, el castrochavismo sí le hizo bu y asustó sobre todo a los de la Florida. Pero está el voto latino de Arizona, de De Texas. Texas, el voto que viene más de comunidades mexicanas y puertorriqueñas. Ese es, ante todo, un voto demócrata. Es un voto que está aburrido, que se siente ofendida con el muro que se le colocó a México, con las políticas antimigrantes, la separación de familias. Es que no nos olvidemos que Trump separó familias y que muchos de los niños se quedaron en Estados Unidos separados de sus familias y los padres volvieron acá y quedaron allá en medio de instituciones y que nadie ha atendido a esos niños. Están en una situación de abuso tremendo. Sí. Entonces, hay una parte de ese electorado latino, mexicano, centroamericano y puertorriqueño que tiende a votar más por el voto demócrata. Y si uno lo piensa en esos términos, uno podría decir que, exagerando un poco el argumento, pero poniéndole un poco de épica a esto, es que el voto latino en Arizona, dado que Arizona cayó en manos de los demócratas, marcó el fin del el voto latino mexicano y centroamericano que se acumula en Arizona es el que sentenció la muerte política en esta ocasión de Donald Trump en su aspiración a la candidatura presidencial, ¿cierto? Porque finalmente perdió por muy poco y ese voto Muy latino poco. que votaba en contra de Trump, ¿no? Entonces Pues le salió caro el muro y toda su política. Se reeligió en la primera presidencia el voto, la campaña antiinmigrante y la construcción del muro de México, y en la reelección le salió bastante caro porque perdió justamente con las minorías de Arizona, que son minorías latinas que se sienten ofendidas por la construcción del muro. sí, de acuerdo. Digamos, a mí me gustaría, ya para después, para otro en vivo, hablar un poquito más sobre el fantasma del castrochavismo, que de verdad es impresionante y yo creo que nadie nunca pensó que en Uh -huh. Estados Unidos eso fuese a funcionar en unas elecciones entre dos supercapitalistas además. Eh, Ajá. pero bueno, eso ya nos alargamos. Nada, yo creo que ya respondimos todas las preguntas que nos había dejado. En verdad, muchas gracias por ayudarnos a última hora con esto. Eh, y a los que se conectaron, que un montón de gente se conectó, qué impresión. Ahí va a quedar el en vivo guardado. Sigan a Ciencia Política que está estrenando cuenta además. Eh, y nada, pues cuando quieras escribir, si quieres escribir en nuestras columnas de los martes, bienvenido. Este tema a nosotros nos ha parecido pues muy chévere y creo que ha tenido como buena acogida. Entonces, gracias.
No, gracias a ti, Camila, María Camila, por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y ya he escrito en las columnas. Me encanta, Sí, además, escribir allí. Sí, sí. Y muchas gracias por invitarme. Claro, estaré cuando así lo quieran, estaré acompañándolos. Disfruté mucho el rato. Gracias de verdad por la entrevista. de una, no, gracias a ti y a los que se conectaron. Chao. Listo. Chao. Gracias.